Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a presentar el portafolio, voz y portafolio número 2, el cual es las causas y consecuencias del impacto ambiental en el ecosistema río, que es el cual yo he elegido, con delimitación al río Amazonas y presentado por mi persona, Eduard Villena Mamani. El objetivo de este avance del portafolio número 2 es, como menciono aquí, analizar las causas del impacto ambiental en el río en el ecosistema río Amazonas y evaluar las consecuencias sobre la biodiversidad y el equilibrio ecológico, proponiendo medidas de mitigación y conservación para su preservación. Datos generales del ecosistema río Amazonas. El ecosistema río Amazonas se ubica en los departamentos de Loreto y Ucayali, ¿no? Que es de los departamentos por los cuales eh, se transcurre el río Amazonas. Y el río Amazonas se forma a partir de la unión de dos ríos, que es el Marañón y el Ucayali. Tiene una longitud de 6.400 kilómetros, nace en Arequipa y desemboca en el Océano Atlántico. El río Amazonas es muy importante para la región, tanto Loreto y Ucayali, en la Amazonía en general, porque en el río, en el propio río se, se promueven eh, actividades económicas como el comercio, ¿no? Ya que en el río podemos encontrar algunos puertos donde se puede compartir productos entre las comunidades locales y también el turismo, ¿no? Porque al ser un río muy grande atrae el turismo nacional e internacional. Vamos a pasar al tema de los impactos ambientales puntualmente, ¿no? Uno de los impactos ambientales que tiene el río Amazonas es la minería ilegal. Sabemos que en la minería ilegal lo que se busca principalmente es el oro, ¿ok? Entonces, para extraer el oro, bueno, los mineros ilegales usan es el mercurio y también sabemos que el mercurio es altamente contaminante. Entonces, este mercurio al ser lavar el oro, porque así le dicen lavar el oro, se vierte directamente a las aguas del río Amazonas y contaminan tanto el ecosistema como las propias aguas. Otro impacto ambiental también son los residuos urbanos y aguas residuales. Cerca de las ciudades cercanas al río Amazonas, como por ejemplo Iquitos, Pucallpa, Manaus en Brasil, ¿no? Ese tipo de ciudades urbanas lo que hacen es tirar o expulsar hacia el río tanto sus residuos sólidos, es decir, la basura doméstica, y también aguas residuales, ¿no? Al río Amazonas sin ser filtradas. Entonces esto lo que hace es contaminar tanto de manera de plásticos el río Amazonas, ¿no? Por los residuos sólidos. Y también se contamina de manera química y también patógena por las aguas residuales. Es decir, que cualquier persona o los animales que puedan consumir esta agua podrían contribuir a acarrear algunas enfermedades. También tenemos la contaminación por petróleo, que creo que es la más conocida, ¿no? La más difundida también, la más conocida, la que vemos más seguido en las noticias, ¿no? Eh, las comunidades rurales eh, perdón, en varias regiones de la Amazonía peruana, la actividad petrolera provoca la contaminación significativa, especialmente por los derrames que se dan, ¿no? Y son vertidos a las aguas del río Amazonas. No solo del río Amazonas, sino también del ecosistema de ríos de la vertiente del Atlántico. Entonces, esto impacta gravemente los ríos, afecta tanto negativamente a la flora y la fauna de las comunidades indígenas locales. Hablando de las comunidades locales, tenemos el impacto en las comunidades las comunidades dependen mucho del río Amazonas. Las comunidades locales indígenas y rurales y urbanas también dependen del río Amazonas para poder obtener un agua potable, para poder realizar la pesca, ¿no? La actividad de la pesca
y también en sus actividades cotidianas y se ven gravemente afectadas, ¿no? Por la contaminación. Y también al estar contaminado pueden acarrear las enfermedades relacionadas al consumo de aguas contaminadas y a la exposición de productos tóxicos son muy comunes en estos casos, ¿no? Consecuencias de la contaminación. En los seres vivos, lo que va en los animales puede provocar enfermedades en los animales acuáticos por la misma mala calidad del agua, porque al estar contaminado con residuos tóxicos o por el mismo petróleo, ya pueden provocar enfermedades en los animales o causarles la muerte, como vemos en las imágenes. Asimismo, también la contaminación del agua puede provocar que el ciclo reproductivo de estos animales acuáticos no se complete o se pierda totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que los animales acuáticos ponen huevos y estos pueden ser afectados por algunos químicos que se vierten en el agua al ser contaminado, ¿no? También no solamente afecta a los animales acuáticos la contaminación del río Amazonas, sino también afecta a los animales que consumen los peces que están en el río, ¿no? Por ejemplo, pueden ser algunas nutrias, algunos caimanes, ¿no? Que consumen, que viven en las riberas y que consumen estos peces, también se ven afectados indirectamente y pueden almacenar toxinas, ¿no? Ya que están consumiendo peces contaminados. En los otros seres vivos que tenemos también, en las plantas, por ejemplo, en las plantas, la existencia de sustancias tóxicas puede impedir el crecimiento de ciertas plantas acuáticas y ribereñas, ¿no? Afectando su capacidad de la fotosíntesis, ¿no? Al estar contaminadas las aguas, ya no se puede realizar correctamente la fotosíntesis y por ende la planta va a morir, se va a secar. Entonces, asimismo, también tenemos animales herbívoros, ¿no? Que consumen este tipo de plantas y al yo no encontrar, también pueden bajar su índice de población de estos animales que consumen porque ya no encuentran el alimento para poder subsistir. A modo de reflexión, en conclusiones, tenemos que el río Amazonas está siendo seriamente afectado tanto por la propia actividad humana, ¿no? Como vimos de las ciudades que expulsan sus aguas residuales sin ser previamente tratadas, ¿no? Antes de vertirlas. También las mismas actividades ilegales como la minería afectan también la calidad del agua, el ecosistema del río Amazonas, ¿no? Y también lo que afecta es también en las plantas industriales de petróleo. A modo de reflexión, podemos decir que tenemos que tener un plan de contingencia, ¿no? Que el gobierno regional y nacional deben de trabajar en un plan de contingencia y en un plan de prevención para poder salvar, ¿no? O salvaguardar el bienestar del ecosistema del río Amazonas, ya que el río Amazonas no solamente es importante para el Perú o para Sudamérica, sino para todo el mundo, ya que el río Amazonas provee de agua dulce, ¿no? Al Océano Atlántico, casi un quinto del agua mundial está en el río Amazonas. Entonces es un río muy importante tanto para el Perú como para el mundo y el cual se debe de cuidar. Muchas gracias, profesor. Eso sería todo.